Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy, sumergidos en la efervescencia del mundo del espectáculo, donde las pasiones humanas se desbordan, los romances florecen y, en ocasiones, las vulnerabilidades más profundas salen a la luz. Hoy nos encontramos ante una noticia que ha removido las fibras sensibles de muchos, un tema que aborda las complejidades de las relaciones y los temores más universales. Nos adentramos en el universo de Can Yaman y una confesión que ha dejado a una gran cantidad de seguidores y observadores con la boca abierta. Se trata de una revelación sobre Demet Özdemir que desvela un lado insospechado y profundamente vulnerable del actor turco que ha conquistado corazones a nivel global. Si eres un ferviente seguidor de estas estrellas, o si simplemente te conmueven las historias humanas que se tejen detrás del glamour de la fama, te invito a que te quedes, porque lo que hoy compartimos es de un interés excepcional. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te extiendo una cordial invitación a que presiones ese botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras novedades y análisis. Empecemos sin más dilación. Han transcurrido ya algunos años desde que las pantallas de televisión se iluminaron con una química innegable y absolutamente cautivadora entre Can Yaman y Demet Özdemir, protagonizando la aclamada serie Erkencikus. Aquel romance televisivo que trascendió la ficción y se consolidó como una fascinación a escala mundial, capturó la atención de millones de fans. Hasta el día de hoy, estos seguidores continúan escrupulosamente cada uno de sus pasos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Pero, ¿qué ocurre cuando la sutil línea que separa la esfera pública de la privada comienza a desdibujarse, y las emociones que presenciamos en la pantalla reflejan de manera tangible la realidad? Hoy nos proponemos desentrañar una confesión de Can Yaman que pone de manifiesto un temor profundo y arraigado, un temor que se extiende mucho más allá de los focos de las cámaras y los guiones preestablecidos. Su mayor miedo, según él mismo ha revelado, es la salud de Demet Özdemir. Esta revelación emerge en un contexto particularmente significativo, en medio de un torbellino de rumores y especulaciones que han circulado en torno al estado de salud de la actriz. Si bien es cierto que en el vertiginoso y a menudo opaco mundo de la fama, la información tiende a ser fragmentada y susceptible a múltiples interpretaciones, las palabras de Can Yaman arrojan una perspectiva nueva y reveladora, una que apunta hacia un vínculo que a todas luces parece perdurar a pesar de las vicisitudes y el paso del tiempo. No estamos hablando aquí de una simple amistad superficial, ni tampoco de un mero recuerdo nostálgico de un éxito profesional del pasado. Las declaraciones formuladas por Can Yaman sugieren una preocupación genuina y persistente, un temor que él mismo ha manifestado explícitamente como el más importante en el conjunto de su existencia. Para poder comprender cabalmente la magnitud y la profundidad de esta confesión, resulta fundamental rememorar la conexión especial que Can y Demet forjaron durante el intenso y apasionado rodaje de Erkencikus. Su complicidad en pantalla era prácticamente palpable, sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles, cada detalle transmitía una autenticidad que logró cautivar de manera profunda a la audiencia global. Rápidamente se erigieron en la pareja soñada por excelencia, y los fans, como es habitual en estos casos, proyectaron en ellos un futuro compartido, alimentando la dulce fantasía de que ese amor nacido en la ficción se convertiría en una realidad duradera y sólida. A pesar de que sus trayectorias profesionales y sus vidas personales han seguido rumbos divergentes, y ambos han vivido sus respectivas experiencias sentimentales, la sombra de aquella conexión especial, para muchos, sigue latente y presente. Ahora, cuando abordamos la declaración de Can Yaman de que su mayor temor es la salud de Demet Özdemir, estamos adentrándonos en un territorio que revela una capa de profundidad emocional pocas veces vislumbrada en el saturado ámbito de las celebridades. Los miedos más profundos, aquellos que a menudo nos desvelan durante las horas de la noche, suelen estar intrínsecamente ligados a las personas que ocupan un lugar primordial en nuestro afecto, a aquellos por quienes nuestro corazón late con una intensidad desmedida. Si este temor constituye el mayor miedo de Can, entonces, esta afirmación nos proporciona una valiosa perspectiva sobre el lugar significativo que Demet ocupa, o quizás ha ocupado, en el intrincado tapiz de su vida. Ante esta revelación, es natural que surja la interrogante ¿por qué precisamente la salud de Demet Özdemir? ¿Existe acaso alguna circunstancia específica que haya podido desencadenar esta profunda preocupación? La información que se encuentra disponible públicamente no siempre nos proporciona todas las respuestas de manera explícita. Sin embargo, es frecuente que los miedos más intensos se gesten a partir de experiencias previas, de la inherente fragilidad que la vida, en ocasiones, nos recuerda de manera contundente.
Es posible que ambos hayan atravesado momentos particularmente difíciles durante las extenuantes jornadas de rodaje, o quizás la presión inmensa y las exigencias de una producción de semejante calibre y éxito hayan podido afectar su bienestar de manera significativa. O tal vez, y esto es algo que ocurre con gran frecuencia en las complejas dinámicas de las relaciones humanas, la preocupación por alguien a quien se estima simplemente se arraiga de manera profunda y perdurable en el alma. Resulta fascinante observar cómo, incluso después de que una relación sentimental haya llegado a su fin, o incluso si en el plano privado nunca llegó a materializarse de manera formal, los lazos emocionales pueden persistir y manifestarse de maneras verdaderamente inesperadas. La salud, sin lugar a dudas, constituye un bien inestimable y de valor incalculable. La preocupación por el bienestar de alguien que ha compartido momentos de gran significado en nuestra vida es una manifestación de humanidad que resuena profundamente en todos nosotros. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa incómoda punzada en el estómago, esa inquietud que nos atenaza, al enterarnos de que un ser querido está atravesando alguna dificultad relacionada con su salud? Las palabras de Kanyaman, siempre y cuando sean veraces y tal como han sido reportadas en los medios, trascienden la categoría de una simple anécdota del glamuroso mundo del espectáculo. Representan en esencia un reflejo de la más pura vulnerabilidad humana, una demostración de cómo las experiencias compartidas, especialmente aquellas cargadas de una intensidad emocional tan elevada como lo fue el fenómeno de Erkentzicus, pueden dejar una huella imborrable en el alma. Nos recuerdan de manera elocuente que detrás de las relucientes portadas de revistas y los cegadores flashes de las cámaras, existen seres humanos con sus propios miedos, sus inseguridades y, de manera muy destacada, con una inmensa capacidad para amar y preocuparse profundamente por los demás. Profundicemos ahora en el impacto potencial que esta confesión podría tener en diversos ámbitos. Para aquellos fervientes seguidores de la icónica pareja Kandem, esta revelación podría actuar como un bálsamo reconfortante, una confirmación tangible de que el afecto mutuo entre ellos existió en su momento y, en cierta medida, sigue perdurando en el tiempo. Permite a estos fans mantener viva la esperanza de que, quizás, en algún futuro no tan lejano, puedan volver a unirse, o al menos, que mantengan una relación cordial y marcada por un apoyo mutuo y sincero. Para otros observadores, esta declaración podría ser interpretada como una clara señal de la madurez emocional de Kanyaman, de su notable capacidad para reconocer y expresar sus sentimientos más íntimos, incluso en un entorno tan expuesto y escrutado como el suyo. Esta situación también nos incita a reflexionar sobre la naturaleza misma de las relaciones en la industria del entretenimiento. Es un hecho recurrente que las parejas sentimentales se forman bajo los intensos focos de la atención mediática, y su romance se ve magnificado por la admiración fervorosa del público. En consecuencia, la ruptura, cuando finalmente ocurre, es igualmente pública y objeto de innumerables comentarios y especulaciones. Sin embargo, en medio de todo ese torbellino mediático, pueden persistir sentimientos genuinos que no se desvanecen tan fácilmente como la gente tiende a creer. La genuina preocupación de Kanyaman por la salud de Demet sugiere que, para él, ella representa algo mucho más profundo y significativo que un simple recuerdo de un proyecto profesional exitoso. Es de vital importancia abordar esta noticia con la debida cautela y el máximo respeto. Las informaciones que circulan profusamente en los medios de comunicación a menudo pueden ser exageradas, o sacadas de su contexto original, distorsionando la verdad subyacente. Sin embargo, si esta confesión proviene de una fuente fiable y directamente de la propia boca de Kanyaman, entonces nos encontramos ante una declaración de una trascendencia considerable que merece ser analizada con detenimiento. Nos invita a contemplar a Kanyaman no solo como el actor carismático y, en ocasiones, controvertido que todos conocemos, sino también como un ser humano con sus propias batallas internas, sus miedos y sus afectos más profundos y sinceros. La salud, como bien sabemos, es un tema universalmente compartido, y la preocupación por la salud de aquellos que ocupan un lugar especial en nuestras vidas es, sin lugar a dudas, una de las expresiones de amor más puras y desinteresadas que existen. Que Kanyaman declara reabiertamente que su mayor miedo está íntimamente ligado a la salud de Demet Özdemir. Subraya, de manera inequívoca, la importancia primordial que ella tuvo, y quizás sigue teniendo, en el transcurso de su vida. Es posible que nunca lleguemos a conocer la magnitud exacta de su relación pasada o la naturaleza de su vínculo actual, pero sus palabras, en su contundencia, hablan por sí solas y dejan poco lugar a la duda. Este tipo de declaraciones tiene la capacidad de invitarnos a mirar más allá de la superficie brillante y a menudo engañosa de las vidas de las celebridades.
Nos recuerdan de manera muy elocuente que detrás de cada estrella que ilumina el firmamento del entretenimiento, existe una persona con una vida interior rica, compleja y profundamente humana, con miedos que pueden ser tan universales y profundos como los de cualquiera de nosotros. El miedo inherente a perder a alguien a quien se ama, o a presenciar el sufrimiento de alguien que ha desempeñado un papel significativo en nuestra existencia, es un temor que todos podemos comprender plenamente y con el que podemos empatizar de manera profunda. Quizás esta reveladora confesión pueda servir también como un importante recordatorio para el público en general sobre la necesidad imperante de practicar la empatía y el respeto hacia las figuras públicas. Si bien es completamente natural sentir una gran curiosidad por sus vidas privadas, es fundamental recordar que en última instancia, también son seres humanos que atraviesan sus propios desafíos y tribulaciones. La salud de Demet Özdemir y la palpable preocupación de Can Yaman por ella, es un asunto intrínsecamente privado que, al ser revelado al dominio público, nos invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad inherente a la vida humana y la fuerza perdurable de los lazos que nos unen como seres humanos. En resumen, la noticia de que Can Yaman confiesa que su mayor miedo reside en la salud de Demet Özdemir se erige como una revelación de gran impacto, una que nos permite vislumbrar la profunda dimensión emocional del actor. Nos presenta un Can Yaman en su faceta más vulnerable, enfocado en la preocupación genuina por alguien que ha sido una figura de gran relevancia en su vida. Se trata de una confesión que resuena con la universalidad del miedo a la pérdida y al sufrimiento de aquellos a quienes amamos, y que nos impulsa a una profunda reflexión sobre la intrincada complejidad de las relaciones humanas, incluso dentro del deslumbrante y a menudo superficial mundo del espectáculo. Nos recuerda, de manera elocuente, que a pesar de la fama y el reconocimiento público, todos compartimos miedos profundos y afectos sinceros que nos conectan intrínsecamente como seres humanos. Y hasta aquí llegamos con esta emotiva y reveladora noticia del día. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis tanto interesante como esclarecedor. Me encantaría conocer a fondo sus opiniones sobre esta conmovedora confesión de Can Yaman. ¿Consideran que es una manifestación tangible de un vínculo que ha perdurado en el tiempo? ¿O creen que es simplemente una expresión profunda de humanidad ante la inherente fragilidad de la vida? Les invito encarecidamente a que compartan sus valiosas perspectivas en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y entablar debates constructivos con ustedes. Si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado valioso, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta y compartirlo generosamente con sus amigos y conocidos. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, este es, sin duda, el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras historias, análisis y contenidos. Gracias de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional y constante, y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo muy grande.